realmente con este panorama o este escenario que te estoy comentando, estaríamos recuperándonos hasta el segundo trimestre de 2023 y en términos per cápita hasta 2027. Pero por otro lado, los empleos permanentes crecieron casi 1.000.000, fueron 948,000. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que a mediados del año, cuando entró en vigor esta reforma, hubo un salto significativo de empleos eventuales hacia empleos permanentes. Entonces, ahí es donde hay un riesgo, porque la previsión de Hacienda es muy optimista con respecto al crecimiento, están arriba del 4% para el año. La verdad es que no creemos que vamos a crecer a ese ritmo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hablamos de temas económicos con Jesús López. Él es subdirector de análisis económico y financiero de Banco Base. Jesús, te saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Jesús, pues bueno, ¿cómo ves los pronósticos de crecimiento de México, la inflación, todo lo que está pasando en términos económicos de nuestro país? ¿Cuál es el análisis que nos puede dar Banco Base sobre ello? Buenísimo. Mira, al comienzo del año el panorama sigue siendo muy similar al cuarto trimestre del año pasado. Lo que vimos en la segunda mitad del 2021 fue una desaceleración económica significativa. Recordemos que en el tercer trimestre el PIB se contrajo por ahí cerca del 0.4%, cosa que sí fue un poco sorpresiva. Y para el cuarto trimestre, pues los datos más recientes de actividad económica muestran pues, prácticamente que estamos estancados, ¿no? ¿Cuál es el panorama para el comienzo de este año? Es un panorama en el que vemos crecimiento por el rubro de las exportaciones. O sea, definitivamente por ahí sí hay oportunidades de crecimiento, pero hay que recordar que este es un factor externo, es decir, la demanda está jalando exportaciones y por lo tanto producción dentro del país. Pero bueno, también hay baches para las exportaciones. Durante el 2021 un bache importante fue pues toda esta disrupción de cadenas de suministro debido a la pandemia, ¿no? Que hubo retrasos en embarques, incrementos en costos de transporte, escasez de algunos productos intermedios. Entonces, si hay una oportunidad de crecimiento es por exportaciones, hay riesgos, pero pues ahí es donde vemos que hay oportunidad. Por otro lado, lo que tiene que ver con consumo se está recuperando, se va a seguir recuperando, pero seguramente de forma lenta. La inversión es donde hay mayor estancamiento por mucho. Y bueno, lo que tiene que ver con gasto de gobierno, pues ahí sí no ha sido una fuente de crecimiento desde hace muchos años y no lo va a ser ahora. ¿Ves un análisis del gobierno federal en torno al crecimiento en nuestro país bastante, hombre, para ellos muy alentadores, pero en realidad esto no está sucediendo y tenemos varios factores que nos están pegando y te pongo uno sobre la mesa: el desempleo y la eliminación del outsourcing. Todo esto está generando un clima de inestabilidad en el crecimiento de los empleos, tanto temporales como permanentes, y esto provoca en nuestro país pues una desaceleración importante. ¿Cuál es tu pronóstico referente al año pasado y a este año sobre el crecimiento nacional y la estabilidad que puede dar el gobierno federal en torno a las inversiones extranjeras? Mira, con respecto al tema de crecimiento, nuestra expectativa es de un crecimiento cercano al 2.5% en 2022. Es todavía, yo creo, relativamente optimista. Estamos esperando que no haya otro bache por el tema del COVID, que las inversiones, como te comenté hace un momento, crezcan lento, pero sigan creciendo. Pero definitivamente... Ahora, eso en relación al año pasado, ¿no? En relación al año pasado, así es. O sea, si nos vamos al crecimiento prepandemia, después de esa caída económica, no vamos a llegar. Todavía no salimos. Realmente con este panorama o este escenario que te estoy comentando, estaríamos recuperándonos hasta el segundo trimestre de 2023 y en términos per cápita hasta 2027. Entonces, es un panorama que todavía queda lejos de la recuperación económica. Con respecto al empleo que me comentabas hace un momento, el dato, hay que desmenuzarlo un poco al interior. Si nos vamos a ver los datos de empleo, realmente sí, es cierto, el año pasado cayeron los empleos eventuales por el tema de esta reforma del outsourcing, alrededor de 102,000 posiciones laborales, de acuerdo al registro del IMSS. Pero por otro lado, los empleos permanentes crecieron casi 1.000.000, fueron 948,000. Entonces,
¿Qué es lo que pasó ahí? Que a mediados del año, cuando entró en vigor esta reforma, hubo un salto significativo de empleos eventuales hacia empleos permanentes. Entonces, en el registro ahí no quiere decir realmente que se estén destruyendo por completo los eventuales. Aquí el problema no está en la cifra de empleo del 2021, porque de hecho, pues, de acuerdo a datos del IMSS, ya estamos otra vez en niveles prepandemia, en ese registro. Bueno. Sí, te escucho. Sí, perdón. Decía, entonces ya recuperamos por completo con respecto a niveles prepandemia. Sin embargo, pues hay que tener cuidado por dos cosas. Uno, la tendencia, ya deberíamos de estar considerablemente por arriba de donde estamos ahorita, aproximadamente en 500,000 empleos. Número dos, los empleos eventuales pues ya no van a crecer al ritmo que lo hacían antes. O sea, al final del día era una válvula de escape para el empleo informal o la gente que estaba en condiciones pues, más críticas de empleo. Entonces, aquí hacia adelante lo que seguramente vamos a ver es que va a crecer la informalidad hasta en un cierto ritmo, y por otro lado, pues todavía hay un trecho grande por cubrir con la tendencia que traíamos desde antes de la pandemia. ¿No se te hace preocupante el hecho de que la informalidad haya crecido en números tan notorios? Porque hoy por hoy vemos a una economía informal mucho mayor que la economía formal que se tiene, y con ello pues un no pago de impuestos. ¿Crees que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda llegar a tener problemas en tanto a su recaudación? Realmente con la recaudación no creo que vaya a haber un problema. O sea, tienen una proyección. A mí lo que me preocupa es la parte de crecimiento económico. O sea, lo que tiene que ver con recaudación por el lado de las empresas y la producción, ¿no?, nacional, que es donde se recauda la mayor parte de los impuestos. Entonces, ahí es donde hay un riesgo, porque la proyección de Hacienda es muy optimista con respecto al crecimiento, están arriba del 4% para el año. La verdad es que no creemos que vamos a crecer a ese ritmo. Y por otro lado, pues lo que decías ahorita de la población en situación de informalidad, ¿no? Hay un trecho importante por cubrir. Si nos vamos a datos, por ejemplo, de la ENOE, que es donde se ve este registro, con respecto a niveles prepandemia, más o menos 3 millones de personas en el país siguen todavía ya sea en población desocupada, en población disponible, que quiere decir no son desempleados, pero es gente que quisiera trabajar pero no está buscando un trabajo, y en situación de subocupación. O sea, esos tres grupos crecieron 3 millones y están ahí todavía. Ya nada más para finalizar, ¿cuál sería para ti en este contexto económico el punto en el que más atención debemos de poner? Definitivamente la inversión. Es el rubro donde hay ahorita un estancamiento fuertísimo, hay un trecho de recuperación muy amplio, y sin inversión no hay crecimiento potencial. Entonces, para lograr los niveles de crecimiento prepandemia y para lograr la tendencia que teníamos antes de todo este evento del 2020, lo que es importante es la inversión. Muy bien, pues te agradezco muchísimo por estar con nosotros y por compartir tu análisis, Jesús López, subdirector de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Central FM Equilibrio. Al contrario, muchas gracias, Juan. Central FM Equilibrio.